vamos a dar comienzo a la segunda parte de nuestro módulo 2 dedicado al problema de la rehabilitación y las relaciones que existen o que se plantean que existen entre lo que se denomina rehabilitación y reincidencia. Entonces, vamos a, de alguna manera, iniciar un recorrido que nos permite entender de qué forma se han ido asociando estos dos términos, el término o estas dos nociones o estos dos conceptos, como ustedes le quieran llamar, el término rehabilitación y el término reincidencia. Antes de comenzar, permítanme hacerles un pedido. He observado y puedo comprender las razones por las cuales esto se manifiesta así, que hay una escasa, por no decir que prácticamente ninguna participación por parte de ustedes en las diferentes actividades que hemos intentado establecer en este curso, lo cual, si bien a mí particularmente no me afecta, y puedo entender las razones que ustedes tengan para no tener una participación mucho más activa, me parece que convierte el curso en algo bastante tedioso, por decirlo así, en tanto y en cuanto la voz de ustedes no se escucha, no participa, no se presenta y no se convierte, como debería ser, en un mecanismo movilizador de mi interés, pero también de las exigencias de ustedes con relación a la calidad o no, al interés o no que puedan despertar las clases, como ustedes le quieran llamar, los materiales que vamos acercando. De modo que les solicito que intenten revisar esta postura, que es una postura que en última instancia enriquecería el curso, pero también nos enriquecería absolutamente a todos, y esto me incluye a mí en primer lugar, invitándolos a tener una participación mucho más activa y sobre todo que podamos hacer este intercambio que yo lo he establecido a través del foro de discusión, pero también con un pequeño trabajo que lo único que nos permite a nosotros es evaluar en qué medida el trabajo que venimos realizando con ustedes con respecto a las cuestiones más importantes desde el punto de vista teórico hemos venido realizando, que ustedes puedan de alguna manera hacer un aterrizaje, ¿verdad?, en las condiciones históricas concretas en las cuales ustedes están trabajando. Es decir, este curso ustedes lo han adoptado, lo han asumido como una forma de preparación, seguramente en distintos niveles, profesionales, de estudio, de cultura general, pero la realización de un pequeño trabajo intenta, ese es por lo menos el interés fundamental mío, que ustedes puedan aterrizar algunos de los conceptos que hemos trabajado, algunas de las ideas que hemos trabajado, en algunas de las cuestiones que se suscitan diariamente en los ámbitos donde ustedes normalmente se mueven. El trabajo que hemos indicado como primer trabajo de este curso tiene fecha de vencimiento mañana, hoy es 6 de septiembre, he tratado de prolongar esta clase lo más posible para tener otro tipo de intercambio antes con ustedes. No he recibido ninguna señal positiva de la realización de estos trabajos y esperaré al día de mañana, 7 de septiembre, que es la fecha que por segunda vez he pospuesto, esperando los trabajos de ustedes, así que los invito entonces a que efectivamente lo realicen. Ya pasando directamente a la cuestión que nos va a ocupar hoy, creo que la pregunta fundamental que aparece, digamos, como atravesando este segundo módulo, es la pregunta ¿a qué llamamos rehabilitar?, ¿no? Ustedes saben que el concepto o la palabra, la lexia, rehabilitar, se usa alegremente en este mundo, digamos, de la sociología del castigo, en este mundo de la administración penitenciaria, y además se usa al extremo tal que es prácticamente no, está escrito en los mandatos constitucionales de casi todos nuestros países, aunque no más sea de una forma indirecta cuando se afirma que las prisiones no están hechas para producir dolor o malestar o para vejar a las personas que están privadas de libertad. Es decir, que la idea de rehabilitación es una idea que si uno la analiza históricamente, la puede denominar como un paradigma o una suerte de ideales, así como se lo define en la literatura, el ideal rehabilitatorio, que en definitiva
remite a la pregunta muy sencilla, que es una de las primeras preguntas que se hacen los criminólogos, en primer lugar Lombroso se hace esta pregunta: ¿qué se hace con el criminal, ¿no? ¿Qué podemos hacer con aquellos que cometen crímenes, con aquellos que cometen delitos? Yo hago la referencia de Lombroso porque, más allá de todas las críticas que nosotros podamos efectivamente establecer a los trabajos de Lombroso, a las concepciones teóricas que en su momento significaron los trabajos de Lombroso se planteó 3 preguntas bien interesantes que hasta ese momento no estaban, digamos, en el centro de la cuestión, de la reflexión con relación al mundo de los hombres y al mundo del delito. Es la pregunta inicial que él se plantea: es cómo reconocer un delincuente, ¿sí? En segundo lugar, cómo hacer para que los delincuentes, toda vez que hayan sido reconocidos, no sean confundidos con otro tipo de situaciones, como por ejemplo la locura. Ustedes no olviden que en los momentos en que Lombroso está escribiendo sus primeros trabajos, están todos encerrados en el mismo lugar, en una suerte de encierro indiferenciado, lo que Michel Foucault denominó el encierro general, ¿verdad? No había una mirada que pudiera, digamos, ordenar aquel espacio donde todos estaban evidentemente mezclados. Pero otra de las preguntas que Lombroso se hace, y allí viene toda esta clasificación que él hace, o por lo menos de allí también se alimenta toda la clasificación que hace Lombroso, con relación a qué se puede hacer, qué se puede esperar con relación a la vida de estos hombres, ¿no? De allí que ustedes vean que las posiciones de Lombroso son como muy opuestas. Hay una suerte de pesimismo bastante importante cuando él hace referencia a las posibilidades de reforma de estos criminales, y llega a la conclusión, en algunos casos, de que la única solución era la incapacitación total o la eliminación, ¿verdad? Es decir, que la cuestión de la rehabilitación tiene en el campo de la criminología, vamos a decirlo así, en el campo de la historia de la criminología, o de lo que después vamos a denominar sociología del castigo, tiene una historia bastante acotada, bastante marcada, con los inicios de las reflexiones lombrosianas con relación al crimen, al delito y los criminales. Es decir, hay un conjunto de procedencias históricas, y hay también, al día de hoy, un conjunto de evidencias que están tensionando permanentemente esta cuestión de a qué llamamos rehabilitar. Ahora bien, yo quiero que ustedes mantengan como una especie de ventana de window, de fondo, la idea fundamental de que toda la reflexión que hay con respecto a esta cuestión de a qué llamamos rehabilitar, es una idea que está sostenida firmemente por una concepción del hombre, ¿verdad? Yo no me voy a desplazar sobre esto, pero los que estén interesados en esta cuestión pueden revisar, por ejemplo, no estoy diciendo que sea el único, pero evidentemente ese es el que yo comparto más, los trabajos de Michel Foucault, en particular Hermenéutica del sujeto, sobre todo para que nosotros podamos entender 2 cosas. Primero, algo que está claramente planteado por Michel Foucault en Las palabras y las cosas, que es esta cosa que nosotros llamamos hombre, y en la misma medida este recorrido que él hace en Hermenéutica del sujeto para reflexionar acerca de los procesos de constitución del sujeto como hombre, es decir, de la forma de subjetivación hombre. Con esto me estoy desmarcando de la concepción biologicista o anatomista, como ustedes le quieran llamar, de esto que llamamos hombres, y me estoy metiendo directamente en el concepto de forma de subjetivación. Desde esta perspectiva en la que yo estoy trabajando, hombre, o el concepto de hombre en un sentido genérico, pero el concepto de mujer también, el concepto de criminal también, son sencillamente formas de subjetivación, es decir, formas a través de las cuales nosotros pensamos la relación con el otro, pero también con nosotros mismos. Es lo que Michel Foucault ha definido en innumerables ocasiones, sobre todo en sus últimos trabajos, la ontología histórica de nosotros mismos. Es decir, cuando uno se hace una interrogación en relación a la problemática de la rehabilitación, también está interrogando esta ontología histórica que nosotros vamos construyendo acerca de qué, acerca de nosotros mismos, es decir, de qué manera vamos a establecer líneas que permitirán segmentos de identificación o segmentos de corte
que escinden aquello que nosotros llamamos los hombres de los no hombres, los buenos de los no buenos, en fin, todo este proceso de clasificación que divide, ¿verdad?, en una taxonomía binaria bastante elemental, las normas de comportamiento, pero también las normas de moralidad y demás. Esta idea de rehabilitación, si ustedes quieren, tiene una procedencia muy antigua, que yo no la voy a recorrer, ustedes la pueden recorrer en la lectura que hagan de hermenéutica del sujeto, que está referida a todas las técnicas, a todas las prácticas que históricamente se realizaban para la transformación de lo que en filosofía se denomina el sí mismo, ¿verdad? Estas procedencias históricas del trabajo sobre sí mismo tienen una deriva con el tiempo, que cuando aterriza en el campo donde nosotros nos estamos moviendo, en la superficie donde nos estamos moviendo, que es la superficie de las instituciones de encierro o las instituciones penales, ¿verdad?, toma la forma básica, la forma inicial, que todavía de alguna manera está presente, aunque no más sea en el armado geográfico general de las prisiones modernas, toma la forma de lo que se denominó las instituciones de corrección. Y evidentemente las instituciones de corrección pueden emerger con fuerza y pueden, digamos, instalarse como una modalidad de práctica y como una modalidad de trabajo por una razón muy simple, es decir, hay una mutación, que ya la hemos revisado, de lo que se hace con aquel que comete un crimen, con aquel que comete un delito, y esta mutación derivó, evidentemente, como ya hemos visto en las clases anteriores, en este proceso de dominancia de la privación de libertad y, por tanto, es decir, la privación de libertad, al sustituir el resto de las medidas que históricamente eran las que se ejecutaban con relación a los que cometían delitos o crímenes, al instaurarse como la pena por excelencia, plantea la pregunta, bueno, ¿y qué hacemos ahora con las personas que están privadas de libertad? Porque anteriormente esta pregunta no tenía sentido. Si uno cometía un delito y era condenado directamente al encierro, digamos, indeterminado o a la pena de muerte, bueno, no hay ninguna interrogación que realizar. Pero toda vez que se cambia esta cuestión de la privación de libertad como una pena que además se corresponde pelo a pelo con el tipo de delito que se ha cometido, esto que se denomina en la jerga jurídica la dosimetría penal, empiezan a desarrollarse en paralelo, ¿verdad?, sosteniendo esto, y es lo que se denomina en la jerga Foucaultiana la relación, la articulación de lo que él va a denominar el poder saber, ¿sí?, el conocimiento como un disparador, un potenciador, pero también un estructurador de las instituciones y las lógicas de relacionamiento del poder. Se va a desarrollar todo un conjunto de saberes, que son los denominados saberes del hombre, o si ustedes quieren, para acotarlo un poco más, los saberes sí, junto con un proceso de transformación de los estados nacionales y el pasaje a lo que se denomina el estado de bienestar. Algo que ustedes también pueden dar seguimiento, por lo menos a la forma en que lo estoy planteando, en la lectura de El nacimiento de la biopolítica, también de Michel Foucault, donde él plantea la emergencia del problema de las poblaciones. Es decir, que por lo menos tenemos 3 textos de los últimos cursos en el college de Michel Foucault que nos permitirían, digamos, sostener esta ventana tipo Windows de atrás para poder entender algunas de las cosas que hoy podemos ver. En primer lugar, nacimiento de la biopolítica, seguridad, población y territorio, donde se plantea la emergencia de la noción de población, y acá en el ámbito penal esto es sumamente importante en la misma medida en que la población penal va aumentando, se va constituyendo como una población especial. Y por último, si ustedes quieren, para un trabajo mucho más fino, un trabajo teórico mucho más fino, el texto de hermenéutica del sujeto. Sea como sea, esta procedencia histórica que nosotros la hemos ubicado inicialmente en el auge de las instituciones de corrección, y que ustedes lo vieron en los diferentes modelos que se fueron instalando en el desarrollo histórico de las prisiones, el modelo de Harburg, el de Filadelfia, el modelo irlandés, que mezclaba ambos modelos, de alguna manera aceptan esta traspolación de algunas de estas prácticas, algunas de ellas
que vienen desde muy antiguo, desde viejas prácticas griegas, y otras que son prácticas que se transformaron, que mutaron considerablemente con el auge del cristianismo. Todas estas conjuntos de prácticas que uno las puede reconocer en el día de hoy, su procedencia, por lo menos su genealogía, empiezan a inundar y a configurar lo que es la vida en la prisión a partir de esta conjunción de estos tres elementos, ¿verdad? La dominancia de la privación de libertad, la emergencia de los saberes humanos y la emergencia de lo que se denomina como el estado de bienestar, es decir, un estado preocupado por la felicidad de la mayor cantidad de individuos que componen ese estado en cuestión. Esto además, como ustedes lo han visto en las clases anteriores, viene a estar fuertemente sostenido, y yo creo que ese es el primer impulso que define las características de los primeros movimientos o las primeras formas fenoménicas de este concepto o de esta idea de rehabilitación, que son las ideas positivistas, es decir, todo el desarrollo inicial de la escuela positivista en el campo de la criminología, pero también en el campo del derecho penal, todo este proceso de individualización de la ejecución de la pena, se articulaba sin ningún tipo de contradicción o con contradicciones o tensiones mínimas con aquello que se ha denominado, y todavía hoy se denomina, el tratamiento científico de los delincuentes y de las causas del delito. Es decir, otra vez acá, aparecen las interrogantes lombrosianas, cómo distinguir a un sujeto delincuente de uno que no lo es, qué se puede hacer con el sujeto que ha cometido un delito, es decir, cuáles son las causas, a partir de acá, cuáles son las causas del delito, y vamos a ir viendo entonces que todo el programa de trabajo al interior de las prisiones, además de ser un programa de trabajo, esto de programa pónganlo entre comillas, ¿verdad? Este programa de trabajo va a ser de carácter individual, pero al mismo tiempo va a desbordar la prisión porque va a interrogar el afuera, es decir, va a intentar analizar cuáles son las causas que hacen a la frecuencia del delito, a las características del delito. Y ustedes ven en la historia de la criminología hay mucho material para trabajar sobre esto, estas causas, las causas que explican o que pudieran estar explicando el delito han ido desde las asociaciones entre el clima, la temperatura, las regiones, hasta las cuestiones vinculadas a los antecedentes patológicos familiares, los antecedentes patológicos personales, las características conductuales de los padres, y hemos derivado, digamos, en la misma medida en que todo el desarrollo de los saberes humanos se han expandido, a toda esta parafernalia, cuando uno analiza, digamos, los actuales estudios vinculados a los programas de tratamiento, que es como, de alguna manera, como se le denomina a la rehabilitación a nuestros días, todo un conjunto de factores que van desde factores individuales hasta factores más de tipo social, como son los pasajes por las diferentes instancias de socialización. Lo cierto es que el ideal rehabilitatorio tiene una procedencia muy importante en estas instituciones de corrección, las casas de trabajo, ¿verdad?, que habíamos visto en las primeras clases, pero también en todas estas ideas relacionadas con esta matriz de concepción del hombre, que es una matriz cristiana, es una matriz religiosa, y esto no significa la adjudicación de ningún juicio de valor, que es la matriz de la concepción salvífica del hombre, es decir, la concepción de que el hombre puede transformarse a imagen y semejanza de un ideal, en este caso, en el caso de la religión, el ideal de Jesucristo, o el ideal de Dios, como ustedes quieran usarlo, es trasladada, ¿verdad?, a las relaciones con nuestros semejantes, es decir, la posibilidad de que un hombre pueda ser transformado, de que esta transformación lo convierta en una persona mejor. Y bueno, acá uno de los primeros problemas que va a aparecer es cuál es la definición de un buen hombre mejor, y es lo que hace referencia a que muchos de los primeros programas de rehabilitación, y lo vamos a ver en unas diapositivas que les he preparado, apunten más a la cuestión, digamos, del trabajo moral, ¿no?, de las transformaciones morales, que de otro tipo de transformación como puede ser el aprendizaje de oficios y demás. Lo cierto es que esta procedencia histórica todavía está hoy con mucha fuerza presente,
porque más allá de todo el proceso de crítica histórica que se ha hecho al paradigma científico moderno, el paradigma científico moderno sigue operando con mucha fuerza en el interior de las prisiones y es todavía el eje organizador de cualquier actividad de rehabilitación bajo el manto del tratamiento científico de los que han cometido diferentes delitos, ¿verdad? Esta entrada que he estado describiendo, o que más o menos he resumido, de lo que he denominado el discurso criminológico al ámbito de la prisión, ¿verdad? Esta entrada que es la que va a definir, si ustedes quieren también, el pasaje de la prisión premoderna a la prisión moderna, el encuentro de este discurso criminológico, el encuentro de estos procesos de transformación de la prisión hacia la prisión moderna que hemos descrito en las clases anteriores, ¿verdad? Desde finales del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX, van a producir un primer efecto que a mí me parece sumamente importante y yo creo que es un efecto que todavía, aún hoy, aunque no más sea por su importancia histórica y por el, ¿cómo decirles?, por el valor, y no estoy utilizando valor en un sentido moral, por el valor que tiene mantenerlo, todavía está presente en los problemas que tenemos en nuestras prisiones. Y la idea es muy sencilla, es el ideal de rehabilitación, ¿verdad? Lo primero que intenta rehabilitar, ¿verdad?, es decir, transformar, es el sentido y el lugar de la ejecución penal, es decir, ¿para qué encerramos a la gente? Y una vez que las hemos encerrado, ¿de qué manera podemos trabajar con ellas? ¿Verdad? Es decir, se plantea, digamos, en la literatura, sobre todo en la literatura española, que es donde lo he visto con más frecuencia, y evidentemente cuando digo española me refiero a España, el ideal de la rehabilitación es como si le pusiera límites, ¿verdad?, y reorientara el sentido de las penas y el lugar en el entendido de cómo se van a dar efectivo cumplimiento a las penas que disponga la justicia. El ideal de rehabilitación, si ustedes quieren, es algo así como salvando las distancias, ¿verdad?, el límite que se le va a poner a una razón de Estado. Es decir, si se priva de la libertad a ciertas personas por la comisión de delitos en nombre de la defensa social, bueno, eso tiene que tener un límite. Y la rehabilitación, el ideal de la rehabilitación va a ser ese límite. Es decir, usted no puede, es como si dijera, ustedes de ahora en más no van a poder tener a estos prisioneros en las mismas condiciones que los tenían antes y dándole la misma significación que eso tenía anteriormente. Voy a dar un ejemplo bien sencillo que lo viví el año pasado, en una de las últimas actividades en las que participé en el Ministerio del Interior relacionadas con el proceso de la reforma, si la memoria no me falla, debe haber sido sobre finales de noviembre, principios de diciembre, mediados de diciembre, donde el actual ministro del Interior del Uruguay dijo, miren, yo comprendo que dentro de todos los que trabajan en el sistema penitenciario hay dos posiciones que son dos posiciones bien claras, ¿sí? Los que creen en la rehabilitación y los que creen en la seguridad. No voy a discutir ahora, ¿sí?, si esta división es una división genuina. Lo que sí es bastante claro es que es una división que efectivamente existe al interior, por lo menos, de las prisiones uruguayas, ¿verdad? Hay un conjunto de administradores de prisión, de directores de penales, que creen firmemente que lo más importante es el problema de la seguridad, y hay otro conjunto, en mi opinión no mayoritario, que creen que lo más importante en el trabajo dentro de las prisiones uruguayas actualmente es el trabajo de rehabilitación. Sea como sea, el ministro estaba planteando que ambos grupos tenían o deberían poder coexistir, ¿verdad? No voy a discutir ahora las implicaciones, eso lo voy a hacer sobre el final del curso,
las implicaciones que supone legitimar de esta manera estas dos opciones, ¿verdad? No voy a discutir de qué forma la legitimación de estas dos posiciones, de estas dos opciones, funcionan como reaseguro una de la otra, ¿verdad? Lo cierto es que la idea de que la rehabilitación tenga un espacio dentro del proceso de reforma uruguaya también aparece presentada como una idea que va a poner límite a lo que otros que no creen en ella consideran que se debe hacer. Es un tema que lo vamos a discutir mucho más adelante cuando entremos en las características actuales de la reforma penal uruguaya y las cosas que han ido pasando o no dentro de esta reforma. Pero quiero reforzar esto, el ideal rehabilitatorio es un ideal que su primer efecto fue decirle a los administradores de las prisiones modernas: no señores, ustedes no pueden tenerlos presos de esta manera, ustedes no pueden organizar la vida dentro de las prisiones como ustedes lo han hecho hasta ahora. Hay un límite, y este interjuego, ¿verdad?, entre el ideal de la rehabilitación y la forma administrativa que hasta entonces funcionaba como forma básica de privación de libertad, va a desatar un conjunto de tensiones, pero también es la que va a abrir el campo a todo este discurso que hoy conocemos como el discurso de la ciencia penitenciaria, ¿verdad? Si ustedes quieren, si ustedes revisan cualquier material de esto que se denomina ciencia penitenciaria, ustedes van a ver que es como el fruto de un mar de procedencias teórico-técnicas diverso, ¿verdad? Es como muy diverso el material teórico que aparece, y eso hace también a las complejidades teóricas de ese material, es decir, las posibilidades de que esto que se denomina ciencia penitenciaria tenga un estatuto epistémico legítimo es bastante complejo a partir de este armado de procedencias, digamos, eclécticas, probablemente sea la palabra correcta, que tiene de diferentes saberes. Este proceso, donde la rehabilitación, el ideal de la rehabilitación va a poner un límite al sentido y el lugar de la ejecución penal, ¿verdad?, va a ir produciendo, ¿verdad?, en distintos rangos, ya lo hemos visto, de distintas formas, con distintas intensidades, ¿verdad?, mutaciones en las características de las prisiones, lo vimos cuando analizábamos algunos de los ejemplos, y va a hacer este proceso de mutación a través de tres principios básicos: el principio del orden, el principio de la racionalidad y el principio del control. Es decir, lo que lleva a que en Vigilar y Castigar, por ejemplo, Michel Foucault plantee que una prisión es muy parecida a un hospital, es muy parecido a una escuela. Es decir, la rehabilitación de alguna manera es el ideal de la rehabilitación, el norte, porque esa sería la idea fundamental, al hablar de ideal, el norte de la rehabilitación va a producir una mutación muy importante en todo el proceso mismo de materialización práctica de las prisiones que nosotros vamos a conocer desde entonces, ¿sí? Este concepto de rehabilitación, como ustedes saben, tiene un conjunto de significados, de polifonías, de ambigüedades. Yo prefiero, siguiendo a Goffman, del mismo modo que lo hago con el concepto de seguridad ciudadana, decir que es un concepto anfibológico, ¿verdad? Un concepto anfibológico es algo así como un chicle. Uno lo estira y da para muchas cosas. Uno lo estira, uno lo convierte en globo, uno lo achica, uno lo puede morder, lo puede mascar, lo puede tragar. Es esencialmente anfibológico porque ha habido como una suerte de falta de consenso, vamos a llamarle así, con relación a qué se entiende por rehabilitación, más allá que uno pueda encontrar alguna definición formalmente escrita, ¿verdad? Lo cierto es que rehabilitación significa, o ha significado, o sigue significando, reeducar, reinsertar, y algunos le agregan reinserción social, es decir, trabajar para la reinserción social del prisionero. Otros le llaman readaptar o readaptación social del prisionero.
otros le llaman repersonalizar o repersonalización del prisionero, y hay otros que directamente emplean la expresión rehabilitación y con eso resumen todo lo que se hace en nombre de este ideal rehabilitatorio. Creo que, en definitiva, cualquiera sea el sentido que se utilice, cualquier sea la orientación hacia la que se dirige, porque cuando uno dice, bueno, vamos a organizar la vida de los prisioneros para reeducarlo, ¿no? Y uno pudiera entonces observar, y esa pudiera ser una opción, ¿verdad?, que todo el proceso de trabajo con los prisioneros está dirigido, si se entiende por educar a la escolarización, al trabajo sobre los niveles de escolarización de los que están privados de libertad, vamos a suponer, ¿no? Prisiones donde lo único que se haga sea trabajar en transformar los niveles de escolarización de los privados de libertad, ¿no? Esa puede ser una opción. Otra opción, bueno, una prisión que va a trabajar en la reinserción social, y ahí, bueno, abre programas de trabajo con la comunidad, de intercambio, de restauración, en fin, ¿verdad? Lo cierto es que esto no funciona así, esto ha sido, digamos, incorporado en la misma medida en que el ideal rehabilitatorio se ha visto como huérfano, por decirlo de alguna manera, de una concepción general que ordene, por lo menos primariamente, a qué se llama rehabilitar y cuáles son los procedimientos que se deben realizar para llevar a cabo efectivamente un trabajo de rehabilitación o conducir la administración penitenciaria a que efectivamente haya un trabajo de rehabilitación. Todo esto no ha sido presentado de esta manera, luego vamos a ver en otro video que les preparé con relación a la relación entre rehabilitación y reincidencia, cómo esto se presenta hoy en día. Pero a lo que voy es a lo siguiente, es decir, toda esta ambigüedad que está contenida en el ideal mismo rehabilitatorio ha estado fuertemente guiada y en la misma medida en que lo guía, lo limita a una pregunta, es decir, lo más importante del ideal rehabilitatorio ha estado dirigido a la cuestión de cómo detener la trayectoria delictiva. Y esto nos conduce directamente a la cuestión de la reincidencia, pero también a la fuerza que tiene la perspectiva de la defensa social como organizador de la eficacia de los trabajos al interior de las prisiones con los privados de libertad, ¿verdad? Yo lo voy a explicar mucho más adelante cuando analice las relaciones que se han establecido entre rehabilitación y reincidencia, ¿no? Para decirlo de una manera muy rápida, en la misma medida en que, y esto es lo que se plantea, la reincidencia disminuye, es decir, en la misma medida en que se detiene la trayectoria delictiva, se considera que el trabajo de rehabilitación, cualquiera este sea, es mucho más eficaz y mucho más efectivo que cualquier otro. Pero evidentemente esta es una mirada que en primer lugar privilegia la perspectiva de la defensa social, ¿verdad? Lo voy a retomar cuando analicemos los estudios actuales sobre rehabilitación y reincidencia, ¿verdad? En segundo lugar, esta anfibología del concepto de rehabilitación dispara otra pregunta que yo la planteo de esta manera: ¿cómo conseguir una transformación comportamental, es decir, una transformación de conducta que signifique el respeto a la ley, es decir, la no violación de la ley? Y acá tenemos como la primera cuestión, es la cuestión del orden y el desarrollo de la perspectiva de la tutela individual. ¿Por qué digo esto, verdad? Porque uno de los indicadores que se utiliza para la cuestión de la reincidencia, para la cuestión del análisis de la reincidencia, es que la persona no cometa delito, pero no se trata solo de que no cometa delito, sino que además respete todo el conjunto del orden legal, ¿verdad?, que implica, de alguna manera, disparar todos los mecanismos de tutela y de examen individual sobre aquellos que han estado en prisión. Por eso ustedes ven que una de las prácticas policiales más comunes que hay es rápidamente dirigirse a la búsqueda de antecedentes, no solo penales, sino de contacto con la agencia policial,
buscando valorar si efectivamente ha habido una transformación comportamental o no que conduzca a una evaluación positiva del sujeto con relación al cumplimiento de la ley. Esto es algo que se desata rápidamente con el ideal rehabilitatorio y que de alguna manera todavía hoy en día está presente. Uno, cuando revisa la literatura con relación a la cuestión de la rehabilitación, y acá voy a adoptar un mecanismo, digamos, más gráfico que conceptual, uno pudiera decir que existen básicamente dos tipos de modelos conceptuales relacionados con la rehabilitación. El primer modelo es el que vamos a denominar funcionalista, ¿verdad? Y el segundo modelo es el que vamos a denominar correccionalista, ¿verdad? El funcionalista, lo que su trabajo se organiza, ¿verdad?, a la idea de que el comportamiento delictivo del sujeto supone un conjunto de deficiencias, un conjunto de conflictos, un conjunto de vacíos en los procesos de socialización del sujeto que son los que explican su arribo, su entrada al mundo del delito, ¿verdad? Si esta es, digamos, el modelo que organiza al modelo, valga la redundancia, funcionalista de comprender el trabajo de rehabilitación, podemos entender entonces que los contenidos que se van a armar en función de este modelo de concepción de entrada al mundo del delito van a estar dirigidos a generar espacios de algo que podemos denominar socialización reemplazante, ¿verdad? Es decir, en el espacio de la prisión se van a generar un conjunto de espacios que intentarán buscar transformar procesos de socialización que o bien no se tuvieron o tienen déficits en su historia y por tanto los nuevos espacios que se generan van a funcionar como espacios de socialización que lo reemplazan, es decir, que corrigen en el tiempo, que corrigen en las condiciones en que se dieron la posibilidad de que la persona pueda socializarse nuevamente, ¿verdad? Este es el clásico modelo funcionalista y que uno lo ve en prácticamente todas las actividades que encontramos dentro de la prisión, cuando analizamos todas las exigencias que se hacen en cuanto al régimen disciplinario, al régimen de sanciones y demás, ¿verdad? El modelo correccionalista plantea una perspectiva totalmente diferente. Dice, el comportamiento delictivo de cualquier sujeto que está privado de libertad es explicado por sus características individuales, es decir, toda esta concepción etiológica del delito y por tanto todo el programa de trabajo al interior de las prisiones que se desata van a dirigirse a la corrección de conductas y a la mejora de comportamientos. Eso es lo que se denomina en las prisiones contemporáneas, en los modelos de trabajo contemporáneos, las prácticas cognitivo-conductuales. Pero las prácticas cognitivo-conductuales que afirman que el problema está en el sujeto, no está en las relaciones del sujeto con la sociedad, vamos a decirlo así, o con los espacios de socialización por los cuales él ha atravesado. En el modelo correccionalista, el déficit está en el sujeto, ¿verdad? Y por tanto, todas las intervenciones que se organizan dirigidas al sujeto, ¿tá? Teniéndolo a él como objetivo fundamental, como objeto de trabajo fundamental. Estos dos modelos de rehabilitación han dado lugar a dos tipos, y esto es una clasificación muy general, pero creo que ayuda a ilustrar la variedad de manifestaciones fenoménicas de estos dos modelos. Hay dos tipos generales de rehabilitación, atendiendo al modelo funcionalista y al modelo correccionalista. Lo que se denominan las resocializaciones máximas, que son intervenciones que apuntan a un trabajo de moralización, es decir, son intervenciones moralizantes y moralizadoras, ¿verdad? Y las resocializaciones mínimas, que son intervenciones que apuntan al reconocimiento de la legalidad, es decir, que el sujeto que pasa por esta modalidad, digamos, de desarrollo de trabajo de rehabilitación, el objetivo final de su pasaje por estos programas es el reconocimiento de la importancia de la legalidad. No busca una transformación moral del sujeto,
ni la generación de un comportamiento moral acorde a un modelo prefijado de manera abstracta, de manera ideal, hacia el cual él se debe parecer. Son dos tipos diferentes de expresiones prácticas de estos dos modelos de rehabilitación que nosotros podamos encontrar. Se comprenderá, por ejemplo, que en el caso de la resocialización máxima, estas intervenciones moralizantes y moralizadoras conducen a un escrutinio permanente, no solo de la conducta del sujeto, sino de sus formas de pensar, de sus formas de concebir las relaciones, de su forma de concebir su retorno al mundo fuera de la prisión, ¿verdad? Estos dos tipos generales han sido objeto de varias críticas, y creo que ustedes lo podrán por sí mismos establecer, cuando uno dice, bueno, una resocialización máxima y una resocialización mínima. La máxima va dirigida a un proceso de moralización permanente y a un proceso de cambio moral permanente, y la otra es un proceso que va dirigido al aprendizaje de la importancia y al respeto a la legalidad, pero el respeto en el sentido, digamos, de reconocimiento de la legalidad, evidentemente desata un conjunto de críticas bastante interesantes, ¿verdad? Las primeras críticas están las que se dirigen al contenido, ¿verdad?, de los programas de rehabilitación, es decir, ¿para qué se hace esto? Es decir, ¿cuál es el objetivo de esto, no? La otra crítica está relacionada con la legitimidad, es decir, ¿cuál es la legitimidad que tiene el Estado, por ejemplo, para desarrollar un programa de resocialización de tipo máximo, es decir, de tipo moralizador? Imagínense ustedes que un sujeto que tiene una concepción ética de la vida es mandatado por acciones administrativas a cambiar esas percepciones éticas, esos postulados éticos que tenga, porque se interpreta que esos postulados éticos están asociados a la cuestión criminal. Por ejemplo, un sujeto está rehabilitado porque comprendió que efectivamente su relación con la marihuana o con alguna otra sustancia utilizada para producir efectos psicotrópicos es uno de los analizadores por excelencia de su caída en el delito, ¿no? Yo recuerdo un caso en concreto de un prisionero que fue en su momento delegado de una unidad penitenciaria, delegado de otros prisioneros de una unidad penitenciaria, que iba a tener una audiencia con el juez y había escrito una carta donde él le reafirmaba al juez su voluntad, su capacidad de no volver a delinquir, pero le avisaba ya de antemano que a lo que sí no se comprometía era a dejar de fumar marihuana, ¿no? Yo me acuerdo, me dio mucha risa y le dije, pero Miguel, vos estás loco, vos no le podés decir a un juez que vos vas a seguir consumiendo marihuana, porque el juez va a entender que vos no estás pronto para salir, y no es porque yo esté de acuerdo con el juez, es que el juez te va a leer en esa dimensión. De modo que lo mejor sería es que no le dijeras nada al juez, porque el juez siempre te va a leer en una perspectiva moral, en una perspectiva moralizante, y esta lectura del juez desde una perspectiva moral y moralizante, ¿es legítimo? Esa es una de las preguntas que se realiza permanentemente en el análisis de los contenidos de los denominados programas de rehabilitación. Y la otra cuestión es la cuestión de la eficacia, ¿verdad? Es decir, hay estudios, es una de las preguntas que se hacen, hay estudios que muestran que efectivamente los que hayan pasado por este tipo de actividad tienen un efecto mayor en el tiempo que los que no hayan pasado por este tipo de actividad. Sobre esto yo voy a volver cuando veamos la relación entre rehabilitación y reincidencia, lo quería dejar planteado así como al pasar. Pero me quiero detener nuevamente en la cuestión del contenido. Una de las características que yo observo, y con esto me adelanto a la descripción que haré en módulos posteriores de la reforma uruguaya, una de las características que tiene los contenidos que se van armando en el proceso de reforma penal uruguaya es la recepción de muchas
intervenciones, propuestas, no tengo muy claro cómo definirlo, que es lo que llevó en su momento a que nosotros, durante el tiempo que estuvimos dirigiendo la unidad número 6, Punta de Rieles, dijéramos, la prisión no es un supermercado de pobres, esto es, no se puede venir a hacer cualquier cosa en base a cualquier criterio, es decir, no puede haber un proceso o un proyecto de trabajo o una propuesta de trabajo que no implique, que no involucre la discusión con los prisioneros para que sean ellos los que le den legitimidad a la propuesta que se esté realizando. Ustedes ven que las prisiones son parasitarias, ¿verdad? Las prisiones son espacios donde, parasitarias no lo estoy utilizando en un sentido negativo, parasitarias en un sentido de que es un lugar donde muchos van a desarrollar actividades, pero que no son actividades que expresen una preocupación por la prisión en sí misma o por los prisioneros en sí mismos, sino que expresan otro tipo de preocupaciones, como pueden ser preocupaciones vinculadas a la obtención de financiamiento para aquellas organizaciones que vivan de intervenciones de esta naturaleza, o para la capitalización individual de un eventual pasaje laboral del tipo que sea por la prisión, desde el punto de vista personal, para aumentar el capital académico o el currículo, en fin. Lo cierto es que una de las cuestiones básicas que nosotros desarrollamos allí en la unidad número 6, Punta de Rieles, y considero que todavía esto debe estar pasando, ¿verdad?, es que la prisión no es un supermercado de pobres y no puede concebirse ningún proyecto de trabajo en el cual la primera línea de legitimidad esté marcada por lo que piensan los prisioneros, ¿verdad? Es decir, de qué manera esto va a ser importante para la vida de ellos. Y cuando uno dice para la vida de ellos, lo está diciendo en un sentido muy general y me hago cargo de lo que esto significa, pero por lo menos implica un primer nivel de apertura participativa que hasta entonces los programas de rehabilitación casi nunca han tenido, porque son programas que ya vienen, por decirlo así, llave en mano, ¿no? Es decir, uno los recibe, los compra y se ejecutan y fin de la historia, ¿verdad? Las otras críticas, yo he elaborado un conjunto de críticas, son las críticas referidas a las conceptualizaciones teóricas sobre el crimen y el criminal, esto que les habíamos dicho, es decir, detrás de cada modelo, detrás de cada tipo general de manifestación empírica o práctica de lo que se conoce como rehabilitación, hay un modelo conceptual teórico con relación a qué se entiende por crimen, a qué se entiende por criminal, y esto tiene sus efectos inevitablemente sobre el desarrollo del conjunto de actividades que se vayan a realizar para sostener o para configurar o para conformar esto que se denomina genéricamente rehabilitación. La otra crítica, que no es una crítica menor, es una crítica muy importante, está referida al espacio donde la acción de intervención se realiza. Esto es, los programas de rehabilitación, y estoy utilizando muy alegremente la expresión programa de rehabilitación, se realizan en la prisión y bajo las reglas de lo que se denomina el tratamiento y la administración penitenciaria. De modo que estamos hablando de un espacio artificial, ¿verdad? Es un espacio que además tiene otras dinámicas muy importantes, y una de las cuestiones fundamentales que se discute en esta perspectiva crítica es hasta dónde todos estos procesos de intervención que se realizan al interior de las prisiones, ¿verdad?, pueden llegar a desarrollarse libremente en tanto y en cuanto la prisión es un lugar artificial y es además un lugar cuya artificialidad está permanentemente mutando en función de las lógicas de la administración penitenciaria vinculadas a la cuestión de la seguridad, por ejemplo. La otra crítica importante, y yo creo que es una de las críticas más importantes que uno pudiera realizar a estos trabajos vinculados a la rehabilitación en un sentido genérico de la expresión, está referida a una cuestión que es elemental, uno casi que tendría que decir elemental, Watson, ¿no? La socialización de los sujetos no se detiene en la prisión también abre nuevos espacios de socialización que son
los que se van produciendo en la misma medida en que se van generando esas grupalidades que uno observa y esos juegos de intercambios relacionales que uno observa dentro de una prisión. La prisión también es un espacio de socialización que produce sus propias reglas de socialización más allá de las reglas normativas de la administración penitenciaria, ¿verdad? Los prisioneros no son objetos, por más que hay un intento fuerte de relacionarse y tratarlos como si fueran objetos. Ellos operan fuertemente y eso es lo que explica, ¿verdad? Esto que se ha dado en llamar, que yo no estoy de acuerdo, la subcultura dentro de las prisiones. Para mí son espacios de socialización, si ustedes quieren, asociándonos genéricamente a la idea de Sutherland de los procesos de aprendizaje diferencial. La prisión, entonces, desde ese punto de vista en que lo estoy trabajando, es también un espacio de aprendizaje diferencial, ¿verdad? Y no solo en su manifestación más despectiva, eso que ustedes escuchan de que la prisión es la universidad del crimen, ¿verdad? Bueno, si la prisión es la universidad del crimen, es porque efectivamente la prisión genera condiciones para que el crimen y los criminales se produzcan, con lo cual le estamos dando la razón a Michel Foucault desde la A hasta la Z. Pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que las prisiones también son espacios de socialización, donde además muchos de los conflictos que se dan o que aparecen dentro de la prisión se explican por la diversidad de procedencias de los contenidos de esos espacios de socialización, las dificultades que hay para conectarlos entre sí, y yo creo que esto es uno de los elementos más importantes a la hora de poder entender los grados de violencia dentro de las prisiones. Pero no me voy a detener en eso porque no es el objetivo del curso, ¿verdad? La otra crítica que es muy importante, y yo creo que en esto hay que ser, y acá estoy introduciéndome en una idea que voy a desarrollar hoy antes de terminar, las prisiones no son lugares donde las conductas que uno observe, donde los comportamientos que uno observe, predestinen o preanuncien el comportamiento futuro, ¿verdad? Cualquiera con dos dedos de frente diría, prefiero no hacer ningún tipo de futurología con relación a lo que está pasando. Hay excepciones, ¿verdad? Yo, por una cuestión, digamos, del nivel de conocimiento y de relacionamiento interpersonal que llegué a tener con algunos prisioneros en la unidad de Punta de Rieles, utilizo la expresión, pongo las manos en un picadero de carne que nunca más van a regresar a la prisión. Pero eso no significa que van a tener el mismo tipo de comportamiento que han tenido dentro de la prisión, porque el afuera es mucho más complejo, ¿verdad?, que el adentro penitenciario. De modo que arriesgarse a hacer valoraciones con relación al futuro comportamental de los liberados de las prisiones es valorarse a hacer una futurología que en definitiva es una de las críticas que se les realiza a los denominados programas de rehabilitación, ¿verdad? Hay una cuestión fundamental, ¿verdad?, que es una crítica a la efectividad que puedan tener los programas de rehabilitación y que no tiene que ver con lo que pasa dentro de la prisión, sino que tiene que ver con lo que pasa afuera, ¿verdad? Ustedes han visto, tanto en Argentina como en Uruguay, hay un proceso de mutación de las sensibilidades cognitivas que tienen un reflejo rápido, no solo en el discurso de la clase política, sino en las manifestaciones de la ley, ¿no? Esto es el aumento de las penas, el retorno siempre permanente de la lógica retribucionista, ¿verdad?, en la ejecución penal, ¿verdad? Esta cuestión de la extensión de las penas, es decir, hacer penas más largas, y la cuestión del peligrosismo de ciertos delitos, ustedes y nosotros los hemos vivido directamente, los delitos vinculados a drogas, los delitos vinculados a secuestros, son delitos que vienen, digamos, marcados desde el afuera, vienen etiquetados como delitos de máxima peligrosidad, con lo cual cuando ingresan al interior de las prisiones limitan considerablemente, ¿verdad?,
las posibilidades de cualquier tipo de trabajo, porque además lo hacen como, reproducen en nombre de esta peligrosidad y en nombre de esta extensión de las condenas, reproducen aquel viejo principio de hacer no elegible la prisión. Por tanto, para estas personas que están vinculadas a este tipo de delito, a este tipo de condena, ¿verdad?, las posibilidades de acceder a ciertos tipos de trabajo vinculados a esto que se denomina rehabilitación son mínimas, y son los lugares que uno encuentra donde se le exige a la persona que pase un cierto tiempo o que dé cumplimiento a un cierto tiempo, ya bien sea por la peligrosidad del delito o por la extensión de las condenas. El retribucionismo, en definitiva, que es fuerte, que está muy presente al interior de las prisiones, fortalece los principios de la administración penitenciaria y torpedea, es como un ataque con torpedos a cualquier línea de flotación de cualquier programa de rehabilitación, porque reflota la idea de la no elegibilidad que hemos visto que se ha desarrollado a lo largo de la historia de las prisiones, con lo cual, sin ninguna duda, se potencia la discrecionalidad administrativa y el voluntarismo a la hora de definir quién debe o no pasar por actividades de rehabilitación o que conduzcan al desarrollo de su rehabilitación. Nuevamente, recuerden que estoy hablando en un sentido muy general de la palabra, porque no hay una definición consensuada con relación a esto, ¿verdad? La otra crítica que se ha hecho es que los programas de rehabilitación no son eficaces para reducir el delito. Es decir, la rehabilitación en sí, per se, no es una modalidad eficaz para la reducción del delito. Hay, y lo voy a presentar en el próximo video que ustedes van a ver, un conjunto de trabajos que afirman que hay cierto tipo de intervenciones que sí son efectivas para reducir cierto tipo de delitos, ¿verdad? Pero acá, nuevamente, lo que estamos en presencia es de esta manifestación exacerbada del ideal rehabilitatorio, que se supone que si efectivamente, una vez que uno tiene a alguien en prisión y ejerce un conjunto de procedimientos para transformar su conducta, esta persona va a dejar de delinquir, entonces en definitiva se está legitimando el uso de la prisión como forma de atender la comisión de los delitos. Esto es bastante discutible, ¿verdad?, porque las explicaciones con relación a lo que se denomina el desistimiento en la actividad delictiva corren en paralelo también por otros cauces que los voy a trabajar en el próximo video, ¿verdad? El delito, cuando se produce nuevamente, ¿sí?, cuando se produce nuevamente o cuando se produce de manera primaria, pero básicamente cuando se produce nuevamente, es cuando la persona que estuvo en prisión sale de la prisión y comete otro delito, generalmente, ¿verdad?, se produce o se reactiva la trayectoria delictiva por un conjunto de situaciones, o si ustedes quieren, de factores que el trabajo de rehabilitación, por lo menos mínimamente, ni siquiera pasó por así decir. Es algo que fue dejado en suspenso. Es decir, ¿por qué las personas que cometen hurto, por ejemplo, tienen un alto nivel de reincidencia? ¿Verdad? El hurto es uno de los delitos cuyo, circulación entre la afuera y el adentro es prácticamente imparable, ¿no? Es como la plusvalía. Uno no puede calcular la velocidad de entrada y salida de los delitos de hurto. Se puede calcular, pero estoy haciendo una referencia para que se entienda lo que estoy diciendo. Bueno, porque todo el trabajo que se hizo adentro, ¿verdad?, dejó en suspenso cuáles son las condiciones que hacen posible o que pudieran eventualmente explicar la comisión de los delitos de hurto tal cual nosotros los vemos y no tal cual los define la ley, que son dos cosas totalmente distintas. Uno pudiera decir, bueno, fulano de tal, que entró por delitos de hurto, ha tenido varios delitos de hurto, fue reciclado en la prisión, fue capacitado, se le dio un oficio, bla, 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 perfecto. Se supone que el sujeto, cuando sale de este programa de capacitación, de formación en oficio, sale de la prisión,
no debe volver a delinquir. El tema es que ese salto es un salto al vacío porque no hay una lógica de continuidad que le dé sostenibilidad a lo que se venía realizando. Una vez que el sujeto sale de la prisión, sale aún afuera, donde él es básicamente un desconocido. Esa es una de las razones por las cuales en Punta de Rieles en particular se le ofrecía a los prisioneros que cuando tuvieran algún problema o cuando vieran que estaban en posibilidad de tener algún problema, regresaran al lugar donde todos lo conocíamos para ver de qué manera en conjunto podíamos realizar alguna acción que impidiera que él volviera a caer en prisión, ¿verdad? La vida en prisión es otra de las críticas que se ha hecho, y lo avanzamos antes cuando hacíamos referencia a la cuestión de la artificialidad. No reúne ninguna condición para intervenciones de rehabilitación. Y cuando yo digo la vida en prisión me estoy refiriendo a un sentido general. No tomen a Punta de Rieles como un ejemplo, porque yo creo que Punta de Rieles no es la regla, es la excepción. Y aún así, siendo la excepción, y con esto no le estoy dando ningún valor de brillanteza a la excepción, escúchenlo con modestia, ¿verdad? Aún siendo la excepción, muchas de las condiciones de Punta de Rieles también marcan límites a las posibilidades de la intervención, ¿sí? Existe, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo, algunas otras cosas que se pueden hacer en Punta de Rieles que la administración penitenciaria, es decir, la dirección de la administración penitenciaria no se anima a realizar, que pasan, por ejemplo, por permitir que algunos prisioneros accedan a una modalidad de vida dentro de la prisión que funcione como un interjuego entre el afuera y el adentro. Esto es pequeños apartamentos, la construcción de pequeños apartamentos para aquellos prisioneros que llevan muchos años ya en prisión y que su regreso al afuera, a la vida en libertad, es un regreso que, a pedido de ellos, precisa alejarse un poco de los contactos cotidianos de la vida en la prisión. Es algo así como precisan respirar del hartazgo que supone el estar reciclando permanentemente las relaciones con el otro en los módulos o en los pabellones, como le denominan ustedes, ¿verdad? La otra crítica que se hace es la crítica dirigida a los derechos individuales, al libre ejercicio de los derechos individuales. Debe ser obligatorio el pasaje de los sujetos por los diferentes programas, por los diferentes proyectos de intervención que se realizan al interior de las prisiones. Esta es una discusión bastante importante, ¿sí? Yo recuerdo que el principio que nosotros establecimos en Punta de Rieles es un principio que tensaba esta cuestión, ¿no? Nosotros, cuando entraban nuevos prisioneros a Punta de Rieles, que hay un sector de recepción en el cual ellos van a pasar X cantidad de días, 30 días, por lo menos en el momento que yo lo dirigía era así, para ser evaluados, ser estudiados, pero también para que pudieran de alguna manera salir psicológicamente de la prisión de la cual venían anteriormente. Una de las cosas que les decíamos cuando lo recibíamos, porque había una recepción por parte nuestra, del equipo de dirección, de todos ellos, les decíamos, bueno, la idea es que ustedes acá vivan de una manera distinta, y el vivir de una manera distinta implica, en el caso de Punta de Rieles, hacerse cargo de las ganas y el deseo de vivir en Punta de Rieles, ¿no? Y esto, si bien señalaba un nivel de obligatoriedad, ¿verdad?, también daba un margen de libertad para que el sujeto dijera, no, este no es el lugar para mí. Y los hubo, ¿sí? Hubo algunos prisioneros, no los conté nunca, pero no fueron tantos tampoco, que dijeron, no, yo no podría vivir acá, y efectivamente regresaron a sus lugares de procedencia. Lo cierto es que esta cuestión sobre la acción de la intervención, si la acción de cualquier tipo de intervención sobre el prisionero fuerza o forza el libre ejercicio de sus derechos individuales, es algo que está planteado en todo programa que se llame a sí mismo programa de rehabilitación, ¿verdad? Ahora bien,
Si la rehabilitación tiene todas estas complejidades, si la rehabilitación tiene todas estas carencias, si la rehabilitación tiene todas estas críticas, si efectivamente asistimos durante la década de los años 70, si efectivamente asistimos aún hoy a un bombardeo importante de todas las estrategias de intervención en las prisiones, ¿por qué se mantiene la idea de rehabilitación? ¿A quién beneficiaría o qué efectos produciría en el escenario penal nuestro, de nuestros países, la destrucción del mito de la rehabilitación? ¿Verdad? ¿A quién? ¿Qué efectos produciría? Muchas veces, y uno no puede borrar con el codo lo que escribe con la mano, a veces lo hace, pero por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo hacerlo. Yo he dicho en varias intervenciones que se me hayan podido realizar que yo no creo en la rehabilitación, yo creo en el trabajo con el otro, ¿sí? Y no creo en la rehabilitación, y cuando digo no creo en la rehabilitación me desmarco de esta cosa, digamos, moralista y moralizante de que la rehabilitación supone la presentación de un ideal de algo, que yo no sé qué cosa es, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo diga esto no significa que no pueda trabajar con el privado de libertad, y es una de las cosas que disparó algunas de las preguntas que me hicieron en algún momento. En algún momento me dijeron, bueno, todo bien, usted no cree en la rehabilitación, usted tiene algunas posturas abolicionistas con relación a la prisión, pero usted en Punta Rieles está legitimando la prisión. Y recuerdo que mi respuesta fue, y sigue siendo, yo no puedo abolir la prisión, yo puedo deslegitimar una cierta forma de prisión. Y lo que hacíamos, lo que se hace, considero, aún hoy todavía en Punta de Rieles, es justamente eso, deslegitimar una forma de prisión que en definitiva lo que hace es atentar contra la dignidad de los hombres que están allí privados de libertad. Pero eso no significa que el equipo de trabajo de Punta de Rieles crea, en el sentido de un credo, en la rehabilitación. No, creo que lo que hay es una asunción de responsabilidad de que el otro es importante, que es importante para mi trabajo, es importante para la vida, y por tanto habría que avanzar a escenas y a acciones de trabajo donde el organizador por excelencia sea el respeto del otro, ¿sí? Si ustedes me aprietan mucho, ¿verdad? Yo les diría que les cambio la idea radical de que yo no creo en algo llamado rehabilitación y les diría que yo creo en algo o pudiera llegar a creer en algo o pudiera participar en algo que yo llamaría una modesta rehabilitación, ¿verdad? ¿Y cuáles son los principios en los cuales o bajo los cuales o a través de los cuales yo sostendría esta idea? Primera cuestión, la fundamental, que el trabajo que se realice no se funde en principios salvíficos, en principios de salvación, de ningún tipo, porque al no fundarse en principios salvíficos de ningún tipo, yo estoy haciendo caer cualquier modalidad moralizante y moralizadora de las acciones, que redefina sus objetivos de trabajo y los desvincule de la trayectoria delictiva. Por ejemplo, al sujeto que está privado de libertad y que le faltan los dientes, ¿por qué es importante trabajar con él para que tenga toda su dentadura? Porque la estética es importante, porque estar lindo y estar satisfecho con uno mismo es importante, pero no para que mañana, si alguien te detiene, no sé si se comprende esta cuestión de la desvinculación. Es el ejemplo que se me ocurre, pero si tenemos un intercambio como el que les propuse al principio de esta clase, seguramente les voy a dar otros ejemplos mucho más claros de esto que yo denomino redefinir los objetivos y desvincularlo de la trayectoria delictiva. Nosotros tuvimos un prisionero en Punta Rieles con una larga trayectoria delictiva que hoy está prisionero nuevamente y que es considerado uno de los prisioneros más peligrosos porque desarrolló un trabajo de secuestro de una persona y en ningún momento, esta persona estudia psicología, además, estudia
licenciatura en psicología, en ningún momento todo el proceso de trabajo estuvo dirigido a que él se desvinculara del delito. Estuvo dirigido a que él desarrollara un conjunto de capacidades que efectivamente tiene, ¿verdad? Y lo demás que pasara con su vida es una responsabilidad absolutamente de él, ¿sí? Nosotros tenemos una responsabilidad de trabajo como el prisionero, pero la responsabilidad con lo que pase con su vida es su responsabilidad y no es mi responsabilidad. En ese sentido, si ustedes quieren, es a lo que yo denomino desvincular los objetivos del trabajo de la continuidad o no de la trayectoria delictiva. Debe ser, en mi opinión, una rehabilitación que atienda a un trabajo dirigido a la reconfiguración o a la recomposición de los vínculos en primer lugar consigo mismo. Es decir, este trabajo de cuidado de la persona y de cuidado de la persona en cuestiones elementales de la vida, ¿verdad? De cómo pararse ante un espejo y sentir que uno está satisfecho con lo que está mirando, pero también con los vínculos con relación a los demás. Es decir, es un trabajo que apunta más a fortalecer los encuentros, ¿verdad?, que las aprobaciones mutuas que se puedan realizar entre las personas vinculadas a cualquier tipo de programa de tratamiento. Que sea una rehabilitación que no se limite a capacitaciones formales ni en el ámbito educativo ni en el ámbito laboral. Yo lo he discutido muchas veces, una de las cosas que me enoja a mí de la presencia de la educación y de la presencia del trabajo, del mundo del trabajo dentro de las prisiones, es que se desarrollan actividades educativas pobres para gente pobre. Es decir, la calidad, el alcance, la fuerza de las presentaciones educativas y de las formaciones laborales son básicamente pobres y para personas pobres. Hay excepciones. Yo conocí en Buenos Aires la experiencia de Cusán en un penal. Me pareció fantástico el trabajo allí porque el ámbito de desarrollo de educación universitaria no tenía nada que envidiarle al ámbito de desarrollo de la educación universitaria en el afuera. Yo creo que eso es lo que devuelve, digamos, la dignidad a las personas que están siendo receptoras, ¿verdad?, de los espacios de formación educativa y de formación laboral. Que se organice además esta modesta rehabilitación como una práctica de derechos del prisionero y no como una recompensa a su comportamiento o a su disciplina. No, es un derecho. La persona tiene derecho a que se le ofrezcan un conjunto de actividades y él elija dentro de ese conjunto de actividades en cuáles quiere participar, hasta cuándo quiere participar y qué metas se va a proponer. Esto reposiciona la cuestión, ¿verdad?, y la desvincula de esta lógica de la obligatoriedad o de la manifestación a través de un examen de comportamiento del cumplimiento del orden dentro de la prisión. La puesta en marcha de programas especiales de trabajo, y esto es un tema bien importante, yo les llamo programas especiales a aquellos programas que están dirigidos a problemáticas vinculadas a salud, ¿no? Dentro de las problemáticas vinculadas a salud estoy pensando en las adicciones, pero estoy pensando también en ciertas tipologías de delitos sexuales, ¿verdad? Estos programas especiales que deben instrumentarse o que deberían por lo menos formar parte del abanico de los programas de trabajo dentro de una prisión deben estar vinculados al desarrollo del sujeto, ¿sí?, y no a la clasificación de su peligrosidad delictiva. Esto es, a aquellas personas que, por ejemplo, han cometido delitos de violación, deben tener la posibilidad de acceder a programas especiales de trabajo para atender el comportamiento que históricamente los ha llevado a prisión, porque es importante para él, no porque el delito de violación sea un delito muy peligroso y entonces tengamos que estar inventando constantemente un conjunto de programas especiales que apunten a la reducción de las violaciones. Yo creo que hay que independizar una cuestión de la otra para poder iniciar un ámbito de trabajo menos tensionado y menos presionado por la lógica de la reincidencia, que es, en mi opinión, una lógica policial. Y, si ustedes quieren, por último,
toda intervención que se realice al interior de las prisiones debe fundarse en el principio de la voluntariedad de aquel que va a estar sometido o va a hacer el pasaje por los programas de trabajo que se oferten dentro de las prisiones. Para resumir, una posición fundamentalista de abandono del ideal resocializador, es decir, una guerra contra todas las banderas, contra toda idea de la rehabilitación, va a implicar, no tengo ninguna duda, y el discurso del ministro de alguna manera lo preanunciaba, la dominancia de lo retributivo y el despliegue en el sentido de desplegar nuevas prácticas discrecionales altamente punitivas. Es decir, la rehabilitación que funcionaba como cerco, lo dije al principio, como límite a la discrecionalidad punitiva, si uno la ataca ferozmente al punto de decir nada funciona, nada sirve, entonces se rompe el límite y se despliegan todas las prácticas discrecionales que son evidentemente altamente punitivas, porque regresaríamos, si ustedes quieren, a formalizaciones bastante retrógradas de cómo debe ser administrado el castigo, o quedaría el castigo en toda su desnudez al interior del trabajo con los prisioneros. Yo creo que el trabajo con los prisioneros debe fundarse en un imperativo ético que es básico, y ese imperativo se resume en la frase: son nuestros iguales, es decir, no son otros distintos, son nuestros iguales. Y en ese sentido, y desde el punto de vista técnico, todo el trabajo técnico que se realice con un prisionero debe fundarse en un principio básico de solidaridad con el otro, y no en sus expresiones utilitarias, esto es, ¿qué vamos a ganar? ¿Cuánta fama vamos a ganar? No, hay que trabajar técnicamente con estas personas por solidaridad. ¿Y por qué por solidaridad? Porque son nuestros iguales, son nuestros conciudadanos. En este sentido, y con esto concluyo esta primera presentación de la clase de hoy, el ideal resocializador, si ustedes quieren, desde la perspectiva en que lo estoy desarrollando, debería tener como objetivo fundamental la garantía de derechos y, en tal sentido, seguir operando como un límite claro y firme a cualquier acción administrativa que le ponga un freno, lo obstruya o intente bloquearlo. Muchas gracias.